Buenas tardes. Empezamos una entrevista muy especial de una serie de entrevistas que estamos haciendo que se llama Iglesia y Misión. Iglesia y Misión es una serie de entrevistas a personas que están comprometidas con la misión de Dios en el mundo, ¿no? Y una manera quizás de ayudar a nuestras iglesias en España y en otros lugares a comprender su responsabilidad, su lugar, su rol en la misión de Dios en el mundo, ¿no? Porque somos una iglesia misionera, somos creyentes misioneros, ¿no? Y como pueblo de Dios tenemos esa vocación, esa llamada de Dios de llevar el Evangelio a todo el mundo. Y llevar el Evangelio a todo el mundo, un Evangelio para todos, sería el tema que tenemos para esta tarde con el pastor Mark Witt, que es pastor de la Iglesia Presbiteriana en la ciudad de Toledo. Y desde ahora, Mark, te quiero agradecerte la participación, ¿no? en esa entrevista. Y de hecho, queremos conocerte en primer lugar, conocerte un poco más, ¿no? Los que vamos a oírte. Así que me gustaría que te presentaras. ¿Quién es Mark? Bueno, yo soy Mark Whitty o Marcos Whitty. El I es muy importante, significa que soy reformado y sin habilidad de cantar. Eso es muy importante. Pues yo realmente soy de Nueva York, no de la ciudad, sino de otra parte del estado ahí, cerca de las Cataratas Niágaras. Viví ahí mucho tiempo, crecí en una familia cristiana y toda mi vida estaba leyendo la Biblia y creyéndola, pero hay etapas en mi vida en que yo vi cambios y empecé a ver fruto del Espíritu y el Señor obrando en mi vida, hasta que me llevó a un viaje a Kazajstán para compartir la palabra por medio de inglés. Y después de ese viaje, el Señor me llevó a Carolina del Sur, donde estudiaba ruso y luego estudiaba en el seminario de la Iglesia Presbiteriana Asociada Reformada, una iglesia bastante histórica. Hace 230 años se juntaron dos iglesias presbiterianas en el sur de los Estados Unidos y entonces ahí. Y en 2013 la iglesia me envió a mí y mi familia, soy casado con mi mujer y tengo 3 hijos, nos envió a España, donde en poco tiempo conocimos a la Iglesia Cristiana Presbiteriana en Alcorcón y era muy claro que éramos del mismo corazón para alcanzar el país y la gente con el Evangelio, sobre todo en una manera, en el contexto reformado y presbiteriano. Entonces, en 2014 nos trasladamos aquí a Toledo y en 2016 alquilamos un local y en 2017 empezamos con cultos dominicales mañana y tarde que hemos tenido desde entonces. Este mes celebraremos 6 años con cultos y el único domingo que no había nadie en la iglesia fue la Filomena cuando no pudimos salir del barrio. Pero incluso durante la pandemia, un anciano, Jonathan, y yo siempre estamos ahí por uno de los 2 cultos en el día para predicar y transmitir las pregaciones. Muy bien, pues ya conocemos un poquito, ¿no? De quién es Mark. Y nos alegramos de poder tenerte aquí en este momento y que puedas compartir con nosotros un poco, ¿no? De no solo tu experiencia, sino que también de tu conocimiento acerca del Evangelio y de la misión. Esta serie de entrevistas, ¿no? Iglesia y Misión, es parte de un programa que tenemos que se llama Cormeum, mi corazón en latín, y que intenta ofrecer algo de formación, de dirección
para el liderazgo de iglesias evangélicas en España, llegando también a otros países de lengua española, y de esa manera intentamos servir un poco más, ¿no?, a hermanos y iglesias en nuestro contexto. Bueno, el tema que tenemos, Marc, es un tema que nos atrae mucho, ¿no?, porque parece muy claro en un primer momento, ¿no?, un evangelio para todos. Es obvio, un evangelio para todos es lo que queremos, ¿no? Queremos que todos puedan conocer un poco del evangelio. Entonces, parece obvio, pero esa universalidad de la predicación del evangelio tiene también su reflexión, ¿no? O sea que tenemos que hurgar un poquito ese tema para poder comprenderlo mejor. Entonces, la idea sería hacerte unas cuantas preguntas y de esa manera intentar conocer un poco más de ese tema, que es un tema muy misionológico, un tema muy importante para la vida de la iglesia. Así, Marky, me gustaría empezar tratando de un tema que sería la eficacia salvadora del Evangelio versus su anuncio ilimitado, su anuncio universal, ¿no? Que sabemos que el Evangelio, la salvación del Evangelio de Cristo, es eficaz, ¿no? O sea, que Cristo salva y nos salva de verdad. Y eso a veces se contrapone con el anuncio universal o ilimitado del Evangelio. Así que me gustaría preguntarte, ¿qué significa que el Evangelio sea eficaz para la salvación únicamente de los que creen y no de absolutamente todos los seres humanos? ¿Qué significa eso, Marc? Pues esa es una pregunta muy importante y una pregunta que ha provocado unas controversias en la historia de la iglesia, sobre todo en los últimos años, otros 120, 130 años, con el gran crecimiento de las iglesias evangélicas que terminan todos sus cultos con lo que se llama el llamado al altar. Pero históricamente, lo que vemos aquí es que el evangelio sea eficaz para salvación únicamente de los que creen. Es lo que vemos a lo largo de la Biblia. La salvación siempre era por la fe y solamente por la fe. Si miramos hacia Génesis con Abraham, dice Abraham creó al Señor y le fue contado por justicia. Y eso vino dos capítulos antes de la señal de la circuncisión. Entonces, siempre la salvación es por la fe, por creer en el Señor Jesucristo. La misma fe que salvó a Abraham mirando hacia la venida de Jesús es lo que salva a nosotros y a los que creemos hoy en día mirando atrás a Él. Y para leer unos versículos, por ejemplo, Romanos 1, versículos 16 y 17, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y ahí, muy claro, el evangelio es el poder de Dios para salvación. Pero tener una Biblia en tu casa, en tu mano, no significa que tú automáticamente vas a ser salvo. No es un religio, no es... el poder no está en el papel o en la traducción que tiene, no. El poder está ahí porque la palabra de Dios es perfecta. Y es el poder de Dios. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Pero la clave es todo aquel que cree. Y por eso hay muchos académicos liberales, algunos que son expertos en la Biblia,
que conocen hebreo, griego, mucho mejor que yo y han llevado años escribiendo comentarios sobre la Biblia, pero que no son salvos. No creen en el Señor Jesucristo. Creen que la Biblia es solamente una obra de hombres lleno de errores o cosas así, o palabras escritas por hombres machistas hace 2000 años que ya no son relevantes para hoy, no son importantes para hoy. Entonces no creen que es la palabra de Dios, no creen que es el poder de Dios para salvación. Y por eso no son salvos. Si leemos en Juan capítulo 1, versículos 9 a 13. Juan capítulo 1, 9 a 13 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, todo el mundo puede tener y leer el Evangelio, pero para que sea eficaz para salvación, hay que creer. Y para creer, como dice Efesios, pues, hay que tener el don de la fe. Y la fe es un don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Este no es de vosotros, es de Dios, para que nadie se gloríe. Entonces, es la fe que hace eficaz el Evangelio para la salvación. Y, bueno, entendiendo entonces que el Evangelio es ese poder de Dios para la salvación de los que creen en Cristo, no por la fe. Te pregunto, Mark, ¿habría entonces alguna contradicción entre este Evangelio eficaz para la salvación de los que creen y su predicación universal? Porque sabemos que universalmente hablando, no son todos los que creen en Cristo, ¿no? Hay muchísima gente que lo rechaza o que sigue otras ideas, otras religiones, otra fe. ¿Habría alguna contradicción entonces entre ese evangelio para la salvación de los que creen y su predicación y su anuncio universal? No hay ninguna contradicción. Y también tenemos muchos ejemplos de esto en la Biblia. Tenemos que predicar el Evangelio a toda creación, a todos, a personas de todo el mundo, de toda nación, toda lengua, toda tribu. La predicación tiene que ser universal en el sentido que predicamos a todos. La salvación no es universal. No es universal porque hay que creer en Jesús. Y para creer en Jesús, Dios tiene que regenerar el corazón primero y amar a la persona para creer en Jesús. Como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo entero y tiene pueblo en cada parte del mundo, pero no todos que van a escuchar el Evangelio van a ser salvos. Judas Iscariote estaba con Jesús todos los años, pero no creyó en él, le rechazó. Simón el mago escuchó el Evangelio, pero rechazó e intentó comprar el Espíritu Santo. Entonces, en la Biblia, y Jesús siempre en Juan capítulo 2 estaba proclamando a la multitud, pero no se fiaba de la gente. A contraste, se fiaba en Nicodemo.
Ahí vemos la diferencia entre el capítulo 2 y capítulo 3 de Juan. Yo prediqué sobre ello ayer por la noche, que ahí es un tiempo en que las divisiones de capítulos y versículos no nos sirven. Porque si lees Juan capítulo 2 y termina ahí, parece que es dos historias diferentes. Porque dice Juan capítulo 2, versículo 23, estando en Jerusalén, la fiesta para la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Jesús estaba predicando a muchas personas, proclamando evangelio, incluso a personas que nunca iban a creer en él. Y versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Conocía y sabía que no todos en la multitud eran los elegidos de Dios, elegidos en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Entonces Jesús no se fiaba de ellos, pero versículo 1 del capítulo 3, pero había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un príncipe de judíos, un principal de los judíos. ¿Y qué fue el mensaje? Nicodemo pensaba que sabía la manera para ser salvo. Él pensaba que, bueno, era el experto de los judíos, el maestro de ellos. Pero Jesús le dijo, de cierto, que él, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver al reino de Dios. Entonces estamos llamados a proclamar el evangelio a todos, pero reconociendo que solo los elegidos de Dios, solo los que Dios regenera primero, solo los que están compungidos de corazón por el Espíritu Santo, pueden entender y creer el Evangelio para su salvación. Efesios capítulo 1. Versículos 3 a 7 dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza y de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en que tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Entonces, predicamos a todos, pero reconocemos que solo los que Dios llame serán salvos. Solo los que Dios llama, escucharán y van a oír el evangelio y creerlo. En la fachada de la iglesia nuestro tenemos el versículo 31 de Hechos, capítulo 16, versículo 31. El versículo antes, el versículo 30, está en la ciudad de Filipos y Pablo y Silas estaban encarcelados por su fe y por echar el demonio de la hija esclava ahí. Y Dios envió un terremoto a la ciudad, abrió las puertas de la cárcel, pero también envió un terremoto espiritual para sacudir el corazón del carcelero. Y cuando él estaba para matarse, Pablo le llamó, no te hace daño, estamos aquí. Y versículo 30, él vino a ellos corriendo y se postró delante de ellos y dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este versículo aquí es un mandato. Dios en su palabra está proclamando, cree en el Señor Jesucristo y tú serás salvo. No solo el carcelero, sino todos que escuchen esta palabra, que son regenerados por el Espíritu Santo, el mensaje es igual. Tenemos el mandato para proclamar al mundo, cree en el Señor Jesucristo y tú serás salvo. Todo el mundo tiene que escuchar este mensaje y es nuestro deber proclamarlo.
como he dicho, es un verbo imperativo. Creer en el Señor Jesucristo. Es nuestro deber entonces repetir este mandato y llamar a otros a creer en Jesús. Llamar a todos, predicar a todos y confiar que el Señor hará eficaz el llamado para todos los que Él eligió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Siempre tenemos que recordar que es Dios que tomó el primer paso. Dios tiene que cambiar el corazón, tiene que regenerar la persona para que el pecador pueda creer en Jesús y para que pueda arrepentirse de sus pecados. La profecía que tenemos es Ezequiel. En Ezequiel capítulo 36, versos 25 al 28 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo. Eso es lo que significa ser regenerado o nacer de nuevo, como vemos en Juan. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré vosotros por Dios. Eso es la profecía proclamada en el Antiguo Testamento y lo que vemos cumplido en Jesús y luego en el libro de los Hechos y el resto de la Biblia, en la iglesia. Pero no todas las iglesias, no todas las personas creen que Dios tiene que tomar el primer paso. Hay otras iglesias que han llegado a otras conclusiones y una controversia muy importante vinculada con este tema con que estamos tratando esta tarde es la controversia del, en inglés es the motto of modern divinity, el meollo de la divinidad moderna. Y esto vino de un libro que fue escrito más o menos al año 1700. Y el contexto de este libro fue la iglesia de Escocia en el principio del siglo XVIII. Y sobre todo era sobre la pregunta si era bíblico o no hacer la libre oferta del evangelio. Si era bíblico o no proclamar el evangelio a todos. O no. Históricamente, vemos esto en la iglesia. Había la iglesia de Escocia que prohibió a sus pastores a proclamar el evangelio a todos. Decían que solamente los que muestran señales o fruto de arrepentimiento son dignos para escuchar el evangelio. Bueno, eso no vemos en la Biblia, pero eso fue lo que dijo su iglesia. Y después de ser excomulgados por su posición, los covenantores y sucedores, los que salieron, personas como los hermanos Erskine o Thomas Boston y otros puritanos, ellos salieron. Pero en medio de ese contexto, fue el año 1700, el joven pastor Thomas Boston vio un libro muy interesante en la casa de un viejo miembro de su iglesia. El libro era el meollo de la divinidad moderna, The Motto of Modern Divinity. Un libro que él leyó fue escrito quizás por otra persona. No saben exactamente quién escribió la versión original, pero 30 años después
Boston hizo otra versión de ello y fue impreso y muchos leyeron. Y este libro estaba lleno de citas y dichos de los reformadores o de los pastores puritanos. Y presentaba una conversación entre cuatro personas. Una persona antinominista contra la ley, un legalista, un pastor evangélico y un nuevo creyente. Y dividió el libro en tres partes. Una parte sobre la ley de obras, segundo, sobre la ley de fe, y tercero, la ley de Cristo. Era vinculado con la distinción que vemos entre la ley y el evangelio, que vemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 3, versículos 27 a 29, dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Entonces, a su corazón, el libro era sobre la libre oferta del evangelio, la universal proclamación de ello a todo el mundo. Y fue los Maromen, los varones de Moeo, que tomaron este libro y la Biblia y insistían en la libre proclamación del evangelio a todos, sabiendo que no todos van a ser salvos, sino que no todos iban a ser salvos, pero de todas formas era su deber de proclamar el evangelio a todos y que Dios iba a salvar y aplicar la predicación al corazón de los elegidos. Por eso no es por las emociones, no es por el remordimiento de las consecuencias de pecado que salva a la persona, sino solo por la verdadera fe en Jesús, confiando solamente en Él y en su muerte propiciatoria, que Él murió en el lugar de pecadores como nosotros. Y cuando creemos en Él, entonces sabemos que Él tomó nuestro pecado sobre sí y nos dio su vida, la vida eterna. Entonces, básicamente, la pregunta que provocó esta controversia en el siglo XVIII en la iglesia de Escocia era eso. ¿Qué es primero? ¿El arrepentimiento o la fe? La iglesia de Escocia dijo que el arrepentimiento vino primero. Pero si el arrepentimiento viene antes de la fe, entonces es una salvación por obras y no por la fe. Tú tienes que arrepentirte primero. Thomas Boston y los hombres de Moeo, sin embargo, insistían que la fe viene primero. Como vemos en Efesios 2 y muchas otras partes, y como hemos leído. Entonces, la fe viene primero y luego el arrepentimiento es el fruto de la fe. Es el fruto de la salvación. No es la causa de ella. Claramente, vemos la fe y arrepentimiento. Van mano a mano. Pero la fe tiene que venir primero para creer en Jesús y para reconocer y saber que tenemos que arrepentirnos de esos pecados. Entonces la salvación es por la fe, no por el arrepentimiento. El arrepentimiento es fruto de la salvación. Hechos, como hemos leído en Hechos 16. Pablo y Silas no dijeron al carcelero, arrepiéntete y luego creen en Jesús para ser salvo. No, le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y luego Él les llevó a su casa, lavó sus heridas y les dio comida. Entonces Él creó primero y luego vemos el fruto del arrepentimiento en sus acciones.
Entonces, ¿por qué debemos proclamar el evangelio a todos? Pues es porque es lo que vemos en la Biblia. Ujú. En la confesión de fe, bueno, en el catecismo menor de Westminster, la pregunta 31 dice, el llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios, mediante la cual, convenciéndonos de nuestro pecado y de nuestra miseria, ilumina nuestra mente con el conocimiento de Cristo y renovando nuestra voluntad, nos persuade y nos capacita para recibir a Jesús, a quien se nos ofrece libremente en el Evangelio. Ujú. Creo que hace 2 años, al final de los cultos, antes de que cantamos la doxología y yo proclamo la benedicción, hemos añadido al orden del día la libre oferta del Evangelio. Bueno, celebramos también la Cena del Señor cada domingo y cuando doy las palabras antes de orar y repartir el pan y el vino, siempre proclamamos el Evangelio. Y así que si no has sido bautizado, si no has profesado tu fe, si estás viviendo en pecado, entonces no debes tomar ese pan y vino. Pero el mensaje es para ti. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y luego, pensando en ello y en la libre oferta del Evangelio, pensamos, sería muy bueno incluirlo en todos los cultos. Entonces, en el culto de la tarde, cuando nos celebramos la Cena del Señor, después de la predicación y un himno antes de la doxología, yo proclamo a la gente y digo, bueno, esta tarde, esta mañana, habéis oído el Evangelio. Habéis oído lo que hizo Jesús y que tú eres un pecador y que la única manera para ser salvo es creer en Jesucristo. Entonces, este mensaje es para ti. Este imperativo es para ti. Cree en el Señor Jesucristo y tú serás salvo. Tú has oído el Evangelio. Tú has oído el mensaje. Si quieres saber más, llámanos, escríbenos, ven a un culto, habla con nosotros. Y eso es lo que hace la diferencia entre la libre oferta del Evangelio y un llamado al altar que vemos en muchas de las iglesias arminianas. No estamos intentando de forzar a alguien a creer o manipular a la gente como hizo Charles Finney. Charles Finney hace 130 años, en una parte de Nueva York, no muy lejos de donde yo nací, dijo que si él podía decir las palabras correctas en el orden correcto, con la música correcta, que él podía salvar a cualquier persona. O básicamente empujarles a creer en Jesús. Y por eso empezó a poner la silla de espera o la silla de ansiedad en la iglesia y luego después dijo, bueno, ven, tiene que recibir a Jesús, ven a frente aquí, ven al altar para recibir a Jesús. Pues es manipulación total. Pero cuando proclamamos una libre oferta del Evangelio, no estamos haciendo esto. No estamos diciendo que cada persona que levante la mano o viene adelante será salvo. Estamos diciendo que tú has oído el Evangelio. Ahora es tu deber creerla. Pero tú solo puedes creerla si Dios ya ha empezado una obra en tu corazón. Y si alguien quiere saber más de esto, pues probablemente es porque el Espíritu está obrando en su corazón. Y si verdaderamente ha sido nacido de nuevo, pues esta persona va a creer el Evangelio. Entonces, eso es la diferencia entre, y la razón por la que no vemos ninguna contradicción entre la proclamación universal del Evangelio, mientras reconociendo y creyendo en la salvación solo para los elegidos del Señor. Ujú.
Sí, incluso sería bueno entonces, ya que reconocemos, ¿no?, que la eficacia salvadora del Evangelio sobre la vida de los que creemos en Cristo, eso no es contrario a la proclamación, al anuncio universal de ese mismo Evangelio, pues ya que eso no, nos queda claro. Quería que habláramos un poquito sobre esa universalidad del Evangelio, ¿no? Em, entonces, estaba pensando, ah, ¿habrá límites para la predicación del Evangelio? Me explico, o sea, es que podemos pensar a veces que hay determinadas eh, clases de personas o de situaciones de vida que a veces las podamos considerar así como, bueno, ese ya no tiene remedio, ¿no? No vale la pena perder el tiempo eh, explicándole el mensaje de la salvación, ¿no? Hay límites, Mar, ¿qué crees? Es posible o no es posible, ¿no? Si la pregunta es esa, ¿habrá límites para la predicación del Evangelio? Pues vamos a ver lo que dijo Jesús en Mateo 28, versículos 18 a 20. Dice así, bueno, dice la palabra. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En nuestra traducción, en versículo 19, hacer discípulos es un imperativo. Y no está mal ponerlo así, es una manera para traducir el griego sin problema. Pero en el griego es un participio, o un gerundio. Básicamente la idea es donde quiera que estés, donde quiera que estás andando, tiene que estar haciendo discípulos a todas las naciones. No es solamente para la gente que se va a un lugar lejos. Quizás tu mundo misionero no está en otro país, sino quizás está al otro lado de tu calle o en el mismo bloque de tu piso. Porque el Señor ha traído las naciones a nosotros. Y Jesús dijo que tenemos que hacer discípulos a todas las naciones, hasta el fin del mundo, hasta el fin de la tierra. En Lucas, capítulo 24, versículos 44 a 47, dice algo muy parecido. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí vemos la proclamación del Evangelio, que tenemos que predicar el Evangelio de la ley de Moisés, de los profetas, de los salmos, de los evangelios. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Y proclamamos la ley, dando entendimiento para que la gente pueda entender lo que significa la palabra, proclamando en el nombre de Jesús el arrepentimiento de sus pecados y el perdón de pecados, y la fe en Él. Entonces, no hay límite. Bíblicamente,
no podemos delimitar o decir que, oh, este país está fuera de la gracia del Señor, ¿no? Basta mirar el ejemplo de Jonás, ¿no? Jonás, pues, no gustaba mucho a los de Nínive. Entonces, cuando el Señor dijo que tú tienes que predicar el evangelio ahí, o predicar arrepentimiento por sus pecados, él no quiso ir ahí. Él quiso sentarse en un monte y ver cómo el Señor iba a destruir su enemigo. Y luego el Señor le tuvo que enviar un pez muy grande para comerle y echarle ahí en la playa para proclamar el mensaje. ¿Qué pasó? La gente se arrepintió. Entonces, bíblicamente no hay límite. En este momento, Rusia invadió a Ucrania. Está matando a civiles y a la gente ahí. Pero Rusia todavía es un país que tiene que escuchar el evangelio. Incluso, bueno, si quieres orar para que acabe esta guerra, hay dos maneras. Uno es orar para que el Señor haga su justicia en la tierra y juzgue a Putin por sus pecados. Si le juzgue, pues ya no habrá problema, la guerra acabará en un momento. O la otra opción es orar para que el Señor le salve. Porque si él se arrepiente de sus pecados, la guerra terminará mañana. Entonces, no hay límite. No hay un país afuera del alcance del Señor, porque leemos en Hechos capítulo 1, versículos 7 y 8, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces, empezando en Jerusalén, el deber fue llevar el evangelio a Judea, al barrio al lado, y Samaria, hasta que todo el mundo escuchase la palabra. Y eso es nuestro deber también, seguir proclamando la palabra. Eso es. Bueno, quería aprovechar que has mencionado el texto de la Gran Comisión de Mateo 28, ahí cuando dijo Cristo que tenemos que hacer discípulos de todas las naciones, ¿no? Ya está claro entonces que eso abarca toda la humanidad, ¿no? No solo países específicos, sino que toda la humanidad, todos los seres humanos. Pero no sé si te acuerdas, Mark, hace como 20 y pocos años, 30 años, se hablaba de que teníamos que adoptar pueblos todavía no alcanzados por el Evangelio. O se hablaba mucho de una ventana, la ventana 10 por 40, ¿no? Como siendo la parte de esa humanidad la más necesitada de Cristo, con menor número de cristianos, y había todo un contexto, ¿no? Hoy ya no se habla tanto de esa perspectiva, pero sí de otras. ¿Y cómo lo ves, bíblicamente hablando? ¿Podemos delimitar zonas geográficas o determinadas etnias o grupos humanos como más como privilegiados para recibir el Evangelio, ¿no? Me acuerdo de un misionólogo que nos contó la historia de un campo de naranjas, ¿no? O sea, tengo un campo y planto naranjas y en un determinado sector de mi plantación las naranjas están maduras, las tengo que cosechar esta semana. En la otra parte todavía están verdes y puede tardar otro mes, no sé, ¿no? Como un ejemplo. Y la pregunta era, ¿a dónde vamos a enviar a los trabajadores? A la parte del campo donde
las frutas todavía están verdes o donde hay que cosechar ya, ¿no? Y usó ese ejemplo como una especie de manera, como una manera de decir que, bueno, sí, el Evangelio es para todos, pero tenemos que dar prioridad a determinados grupos que están, entre comillas, maduros para la cosecha, ¿no? Bíblicamente hablando, ¿cómo ves esa tendencia? Eh, ¿Cómo ves esa delimitación que es común, ¿no?, en el mundo de la misionología? Pues yo creo que hay que empezar preguntando por qué hay tanto interés al alcanzar a la gente en esa zona 10 por 40 o hay tanto interés para asegurar que cada tribu tiene la Biblia en su propio idioma y que cada tribu esté alcanzado con el Evangelio. Y parte del problema de esta mentalidad, primero, es muy nuevo. Empezó hace 50 años, Sí, más o menos. sí. Pero la otra parte es la idea que Jesús no va a venir de nuevo hasta que todo el mundo esté alcanzado con su evangelio. Entonces están pensando, bueno, si hacemos más esfuerzo ahora para alcanzar a estos grupos pequeños en el medio de nada, que no tienen la Biblia en su idioma, no hay una presencia del evangelio en su tribu, entonces podemos adelantar la fecha. Sí. Más y más en esas zonas podemos adelantar la fecha y que quizás Jesús vendrá en nuestra vida. Y hemos hecho una parte para hacerlo. Esto yo creo que es el corazón de este movimiento. Una parte de esto. Pero como he leído en Hechos capítulo 1, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones. Eso es. Dios sabe, ni los ángeles saben cuándo vendrá Jesús de nuevo. Y viendo Apocalipsis como una profecía cíclica que está repetida muchas veces, pues claramente podemos decir que cada profecía en Apocalipsis ya ha sido cumplido en la historia de la iglesia. Jesús podría venir en 2 segundos o en 2000 años. No sabemos cuándo y no hay nada que nosotros podemos hacer para adelantar la fecha. La otra parte de este movimiento es el pragmatismo. El pragmatismo americano que viene del mundo de negocios. Si tú tienes la esencia y has comprado una franquicia de Starbucks, por ejemplo, ¿dónde vas a montarlo? ¿Dónde queréis montarlo? ¿En un pueblo de 2,000 personas? ¿O a la esquina de la Gran Vía y Plaza España en Madrid? Pues si lo pones ahí en el pueblo, bueno, no hay mucho trabajo, no hay mucho dinero, quizás 5 o 10 personas cada día van a comprar un café ahí, no es rentable. Pero si lo pones ahí en Madrid, ya puedes ganar una buena pasta. Entonces el pragmatismo dice, bueno, estas personas, hay millones de personas en esta zona que no han oído el evangelio y parece que hay interés. Yo en mi propia vida he tenido personas que me digo, bueno, ¿por qué vas a España? Tienes que ir a América del Sur, a México, a los países latinos, ahí. El Señor está moviendo ahí y más abierto a la gente. Y es verdad. Si tú quieres abrir una iglesia y tener 100 miembros en muy poco tiempo, pues España no es el país para ello. México, Colombia, países así, sí, es fácil ahí. Pero también hay mucho más personas evangélicas ahí. Bueno, también puedes comparar y hacer una comparación de esos movimientos y los lugares preferidos para ellos.
con los cambios geopolíticos en el mundo. ¿Qué pasó en el año 91? Todo el mundo evangélico quiso ir a Ucrania y Rusia, porque acaba de caer la Unión Soviética. ¿Qué pasó después de 11 de septiembre de 2001? Pues todo el mundo quiso ir a países árabes, porque estaba en las noticias. Todo el mundo estaba hablando de esas personas. Oh, están más peligroso, mejor. Entonces hay un poco de aventurismo, hay un poco de pragmatismo y poco base bíblica. Bueno, hay los ejemplos en la Biblia cuando Jesús envió a los discípulos 2 por 2 y si no había una buena recepción en un pueblo, pues salir y echar polvo de los pies saliendo de ahí. Entonces sí, hasta un punto, si no hay ningún interés donde estás obrando, quizás el Señor está usando el poco interés, la falta de fruto para llamarte a otro lugar. Quizás está llamándote para la perseverancia, para dejar de confiar en tus habilidades y empezar a confiar más en el Señor. El Señor puede salvar con muchos o con pocos. Hay un buen libro, yo no sé si está en español, fue escrito por Kent Hughes, Liberando tu ministerio del síndrome del éxodo. Porque hay este síndrome de éxito en el mundo, incluso en el mundo evangélico, que dice más miembros, más profesiones de fe, mejor. Pero no estamos llamados a tener iglesias de 1,000 personas. Bueno, si Dios levanta o usa a ti para abrir una iglesia con 1,000 personas que son creyentes, alcanzando sus vecinos, pues gloria al Señor. Pero no estamos llamados. El éxito para nosotros no está en los números, sino está en la fidelidad. Porque como los siervos con los talentos, queremos escuchar la palabra del Señor. Bien hecho, siervo fiel. Entra en el descanso de tu Señor. Entonces, eso sería mi respuesta. Podemos aprender cosas del mundo de negocios y usar un poco de pragmatismo. Tenemos que ser sabios donde invertimos los dones y el dinero y la gente que tenemos. Pero siempre recordando que tú puedes tener un buen ministerio en un pueblo con una iglesia de 10 personas o 20 personas. Estamos llamados a la fidelidad, no a grandes números. Mark, no sabes la alegría que me estás dando, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿no? Y no es fácil encontrar un discurso como este en el mundo de la misionología, digamos, en la misionología evangélica popular que existe en el mundo de hoy, ¿sabes? Porque camina justo por la senda del pragmatismo, del metodologismo como solución para que la gente llegue a Cristo, ¿no? Y quería aprovechar el tema que estás comentando del pragmatismo, porque yo veo que uno de los criterios interpretativos, eso ya nos desviamos un poquito del tema, es solo un comentario, ¿no? Una de las claves hermenéuticas, uno de los criterios de interpretación de la Biblia dentro de la misionología a veces es el pragmatismo. La gente, ¿no?, lee la Biblia buscando métodos infalibles o buscando cosas que funcionan. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Podemos definir algunas estrategias de evangelización como más bíblicas que otras? ¿Cómo lo ves? Pues siempre tenemos que empezar con la proclamación de la palabra. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
Entonces, la evangelización siempre tiene que tener como su base fundamental la proclamación de la palabra. Y por eso, históricamente, el lugar de evangelización y el lugar que lleva más fruto como lugar de evangelización es la iglesia. Son los cultos de la iglesia. Yo conozco a muchas personas que le dan vergüenza o le cuestan hablar bien de su fe o dar respuestas a todas las preguntas de sus amigos ateos o otros. Y entonces no saben cómo evangelizarles. Y les digo, bueno, tú puedes invitarles a la iglesia, invitarles a escuchar la palabra proclamada. Si te dan vergüenza decir a tu amigo, bueno, si tú no crees y tú vas a morir en tus pecados y Dios te enviará al infierno, pues si te cuesta hablar o cuesta decir esto a tus amigos, pues tráeles a la iglesia. Y desde el púlpito voy a decirlo a todos. Porque eso es el mensaje del evangelio. Entonces, siempre hay que empezar con la palabra, si sea en una conversación personal o más eficaz, yo creo que es la proclamación de la palabra dentro de los cultos. Bueno, hay otras maneras, otras oportunidades, puedes hacer de diferentes tipos de reuniones entre la semana, usar cosas diferentes para intentar cantar a la gente y provocar conversaciones, pero siempre recordando que la palabra tiene que ser su base. Y hablando de iglesia, bueno, está claro que esa universalidad de la predicación fatalmente pasa por la iglesia, ¿no? La iglesia es, digamos, el pueblo misionero de Dios en el mundo, o sea, el camino es la iglesia. Pero te pregunto, ¿toda la iglesia, todos los cristianos, estamos llamados por Dios a testificar o solamente pastores, ancianos, diáconos, misioneros, gente de una élite eclesiástica especial, o todos podemos predicar o no? ¿Esa vocación a quién pertenece? ¿A toda la iglesia o a una élite de la iglesia? Pues no todos pueden predicar en la iglesia, en los cultos. Vemos los requisitos de los pastores y ancianos en Timoteo y Tito. Entonces, no todos pueden predicar, no todos tienen el don para predicar. Pero en Mateo 28, en la Gran Comisión, no dice solamente los pastores o solamente los ancianos o apóstoles, sino todos. Es para todos. Tenemos todos nosotros ir a predicar el evangelio y hacer discípulos de todos. Entonces, si tú eres creyente, si tú eres hijo o hija de Dios, salvado por tu fe en Él, tú tienes un llamamiento para proclamar el evangelio. La manera en que tú la proclamas y el grupo que el Señor ha puesto en tu vida es diferente que el mío. Y el reto, bueno, lo que deseamos es llevarlos dentro de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No queremos grupos de manos o grupos de pies o rodillas. Entonces hay que intentar proclamar el evangelio para que la gente, bueno, escuche el evangelio y entre en la iglesia. Pero yo no puedo invitar a cualquier persona a venir a la iglesia. Bueno, desde el púlpito yo puedo, en otros grupos, en cosas sí, pero otro día en el estudio bíblico estaba hablando y había los niños pequeños en el sofá, en la aula donde estábamos en la iglesia, y les pregunté, ¿qué puedes hacer tú que yo no puedo hacer? Pues un niño de 4 años o 5 años
puede invitar a su amigo de colegio a la iglesia. Yo no puedo invitar a un niño de una persona extraña, un niño de 4 años a venir a la iglesia, no. Pero mi hijo puede. Sería inapropiado que un pastor de 40 o 50 años se acerque a una joven de 15 años para hablar con ella, pero mi hija puede. Hablar con abuelos y mayores. Sí, bueno, yo puedo, pero Santiago, uno de mis ancianos mayores, siendo más cerca de su edad, él puede hablar con ellos en una manera que yo no puedo. Entonces, cada persona tiene un papel en la iglesia, cada creyente tiene un papel y puede alcanzar a personas que tus ancianos y pastores nunca podrían alcanzar con el evangelio. Y si temes proclamarles el evangelio, que no sabes cómo hacerlo, pues invíteles a venir a la iglesia, donde pueden escucharlo desde el púlpito o en los estudios. Sí, bueno, hemos hablado de muchas cosas y creo que tenemos que caminar para una conclusión, ¿no? Unir un poco todas esas ideas. Así que te pregunto, a la luz de todo lo que estamos comentando, de todo lo que nos has contado, Mark, ¿cómo definir la misión de la iglesia? En pocas palabras, ¿cómo podemos definir la misión de la iglesia? Pues proclamar el evangelio y hacer discípulos de todas las naciones, empezando donde tú ya estás. Que es el gran resumen de la propia palabra de Dios, o sea, de la misión que Cristo nos ha dado como iglesia, ¿no? Así que todos queremos involucrarnos en el mundo de la misión. Y por fin, Mark, ¿qué consejos nos darías a los que queremos involucrarnos en la vida misionera? No digo misionera únicamente, que me voy a Portugal, que me voy a, no sé, a Italia o a África como misionero convencional. A la vida misionera desde esa perspectiva de la definición que nos has dado, ¿no? De proclamar el Evangelio a todas las personas, como individuos o como iglesias locales, que somos en España, iglesias, no muchas iglesias, y somos también iglesias pequeñas y no tenemos tantos recursos, ¿no? ¿Qué consejos nos das? Queremos ser misioneros, queremos ser una iglesia misionera. Pues simplemente hazlo. Hazlo. Donde tú estás, busca maneras para proclamar el evangelio, busca maneras para conocer a tus vecinos y la gente a tu alrededor, para invitarles a la iglesia, para oír el evangelio. Hay un pastor, un amigo mío, que es el marido de la hija de Valerie Elliott, que fue la hija de Jim Elliot, que murió como misionero en los años 50 en Ecuador. Y ahora está jubilado, pero era un pastor presbiteriano de mi iglesia en los Estados Unidos. Y yo recuerdo estando en una conferencia con él, y él dijo una historia, que casi cada mañana, 3, 4 veces a la semana, él pasaba por la tienda de 711, una tienda como una gasolinera que también tiene un bar de café ahí dentro. Y él pasaba ahí cada mañana, donde él compraba un café y quizás la revista del día. Y dijo que era el café más terrible en todo el mundo. Compraba el café para llevar y al momento de llegar a su coche lo echaba en la basura. Pero lo compraba cada día porque cuando entraba ahí le dio 10 minutos para hablar con el hombre que trabajaba ahí. Y después de unos meses, él consiguió la oportunidad para invitarle a la iglesia.
Entonces, cada día piensa en las actividades de tu vida. Muchas veces, ¿cuántas veces a la semana tomas café? Pues en vez de ir a sitios diferentes cada vez, pues quizás solamente ir a 2 o 1 o 2 lugares y intenta estar ahí a la misma hora cada vez. Y muy rápido empiezas a ver las mismas personas ahí. Y en unas semanas ya tienes oportunidades para hablar con ellos. Uno entra con la cara abajo. Oh, ¿qué ha pasado? Te veo muy, muy triste hoy. Pues vente a la iglesia. O donde tú vas a para hacer la compra. Quizás en vez de ir a sitios grandes, al campo, ir a una carnicería pequeña. Y puede pasar 10 minutos hablando con el carcelero ahí. Busca maneras para conocer a la gente y ser conocido por ellos. Dice la palabra, bueno, Jesús dijo que el gran mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, alma etcétera, y amar a tu prójimo. Pues amando a tu prójimo, puedes tener oportunidades para proclamar el evangelio. Cuando llegamos a Toledo, empezamos a ofrecer inglés, grupos de conversaciones en inglés. No nos costaba nada porque habló inglés. Pero era una manera que nosotros podríamos amar a nuestros prójimos y luego mostrarles que, bueno, los de la iglesia presbiteriana o la iglesia evangélica ya no somos tan raros como piensan. Y además tenemos cosas que podemos hablar que pueden ayudarles en su vida. Y pueden ver que tenemos paz en medio de las pruebas. Ayer mismo, llegando a la iglesia, un hombre estaba al lado de la zona donde parcamos. Y estaba para parcar cuando él me dijo, no, mueve el coche un poco más allá porque hay una botella de cerveza rota en el suelo. Salimos del coche y bueno, muchas gracias. Y estaba para enviar a su mujer para buscar una fregona. Y digo, bueno, no pasa nada, la iglesia está aquí, voy por uno y voy a limpiarlo y tirarlo. Tardó 2 minutos. Pues luego por la noche, saliendo de la iglesia después del culto de la tarde, este hombre estaba pasando por la puerta de la iglesia y empezamos a hablar. Y Dios usó esta botella rota para empezar una conversación. Y este hombre nunca había estado dentro de una iglesia protestante. Lleva toda la vida, bueno, los últimos 6 años viviendo en la segunda planta por encima de nosotros, pero nunca entró a la iglesia. Y fue la primera vez que yo he tenido la oportunidad de hablar con él. Y él entró. Y él vio el orden que estaba puesto sobre las sillas. Y me preguntó si puede llevarlo a casa. Por supuesto. Y le di 1 de la mañana también. Pero hay que tener los ojos abiertos. Cada día Dios está dándote oportunidades para conocer a la gente a tu alrededor y para ser sal y luz, para amar a tu prójimo. Esto no significa que todos van a ser salvos. Y probablemente la mayoría no van a querer escuchar la palabra y no van a aceptar tu invitación a la iglesia. Pero quizás un día, en vez de decirte no, te dirían sí. Esto es la misión que tenemos. No tenemos que tener grandes programas. No hay que gastar mucho dinero. La misión de la iglesia empieza con cada creyente viendo su mundo como el campo misionero. Viendo su trabajo, su colegio, su gimnasio, su
cafetería como parte de su campo misionero. Y cuando estemos viviendo como creyentes cada día de la semana y no solamente los domingos, ahí es donde el Señor empieza a bendecir la iglesia y empezamos a ver el fruto. Porque no es solamente los pastores o misioneros. Los misioneros no son mejores que nosotros. Solamente tienen otra vocación. Entonces, haz el trabajo de un misionero. Proclama el evangelio a todos. Y que el Señor os bendiga. Y que el Señor bendiga a vuestras iglesias. Carlos, muchas gracias por esta oportunidad. El que tiene que agradecer soy yo, Mark. Muchísimas gracias. Creo que fue de una gran bendición para los que estamos aquí y luego para los que van a poder oír, escuchar y ver, ¿no? El vídeo lo vamos a colgar en YouTube. Si queréis el enlace, me podéis escribir en el cartelito. Está mi número de WhatsApp. Me podéis escribir, oye, estuve en la conferencia, envíame el enlace de YouTube, que creo que mañana lo colgaré, ¿no? Lo subiremos a YouTube. Y por supuesto, ha sido una gran bendición y queremos orar ahora pidiendo la gracia de Cristo sobre nuestras vidas. Padre Santo, muchísimas gracias, Señor. Te damos las gracias por la vida de Mark, por la enseñanza que recibimos, Señor, esta tarde, por tu palabra, Señor, que ha sido presentada, expuesta y enseñada, Señor, con una facilidad y de una manera tan profunda, Señor, y de hecho nos mueve, Señor, hacia la misión, hacia la proclamación, hacia el testimonio del Evangelio, por medio de nuestras palabras, de nuestras vidas, de nuestras obras y actitudes y comportamientos. Pedimos, Señor, que uses cada uno de nosotros como verdaderos luceros del Evangelio en este mundo. Bendiga de forma muy especial al pastor Mark, a su familia, Señor. Pedimos que le des a ellos salud, fuerza, ánimo, Señor, oportunidades que puedan seguir siendo de gran bendición para todos nosotros. En nombre de Cristo que oramos. Amén. Amén. Y muchas gracias a los hermanos que están aquí. No conozco a todos, ¿no? Humberto, no sé si nos conocemos o no, pero es un placer tenerte. José. Todavía no nos conocemos. No nos conocemos, ¿no? Vale. Pero para mí es un placer hablar con otro brasileño. Ah, qué bien, muy bien. Pues es un placer, Humberto. El pastor Juan, que está aquí con nosotros, José, Loli, ¿no? Otro José, que tampoco sé quién es. Yo soy diácono de Alcorcón. Muy bien. Pues encantado de teneros. Un fuerte abrazo a todos y muchas bendiciones. Muchísimas gracias. Muy interesante. Un abrazo y muchísimas gracias. Gracias. Bendiciones a todos, hermanos. Buenas noches.